Y ya sabes, el miedo a tener un hijo enfermo o a tener un problema con tu hijo es demasiado grande para soportarlo. Y la mayoría de las enfermedades tratadas con células madre son enfermedades genéticas. Así que esto es, en muchos sentidos, un bote salvavidas para las familias que temen que su madre o su abuela tengan leucemia o algo así. Esto se sentía como una manera de asegurar el futuro y la salud para su hijo. Y luego cuando lo hiciste, te sentiste como, sí, ok, eso ya lo dejé atrás, ya puedo seguir adelante. Soy Esther Sánchez. Esto es Madre Célula, una producción original y multilingüe de Swissinfo, la unidad informativa online del Servicio Internacional de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Piz Gloria Productions, Futurprosh y Estudio 80. Esta historia es una producción multilingüe disponible en español, inglés y francés. Este es el segundo episodio. Si no has escuchado el primero aún, regresa al feed para escuchar la historia desde el principio. Ahora sí, continuemos. I'm Tatiana, I'm from Belgrade, Serbia. Soy Tatiana, soy de Belgrado, Serbia, tengo 39 años. Tatiana y su marido Ratko nacieron, crecieron y viven actualmente en Serbia. Ratko es abogado de un bufete especializado en derecho corporativo y en 2012, cuando Tatiana estaba esperando a su bebé, trabajaba como consultora. Como parte de su vida laboral, ambos hablan fluidamente inglés, aunque no sea su idioma nativo. En este episodio escucharemos sus voces traducidas al español. Estaban emocionados por la llegada de su bebé, hacían todo lo posible para prepararse. Al igual que Luis Daniel y Gloria, la pareja de Madrid, Tatiana estaba intrigada con la promesa de lo que el almacenamiento de sangre de cordón umbilical podría ofrecerle a su futura familia. Cuando estaba embarazada, investigamos sobre la posibilidad de conservar la sangre del cordón umbilical. Pensé, ya sabes, tenemos el dinero para eso. Y siempre es bueno tomar una decisión así por tu hijo o tu hija, incluso si al final el dinero se tira a la basura. Ya sabes, si necesitas las células, va a ser bueno tenerlas a mano. En medio de esa búsqueda dieron con una empresa de la que ya hemos oído hablar en el primer episodio de esta historia. CryoSave is Europe's leading family stem cell bank. They store more than 200,000 stem cell samples from more than 40 countries. You're looking at a new kind of medicine. If you would like to join that fantastic opportunity, do not hesitate. Cuando tomamos la decisión, estuvimos mirando varias opciones y, bueno, primero que todo, CryoSave era uno de los bancos que más publicidad hacía en nuestro país. Pero también le preguntamos a algunos médicos. Investigamos por nuestra propia cuenta y resultó que este banco era uno de los más sólidos del momento. Así que decidimos hacerlo. CryoSave era una opción entre otras disponibles. Tatiana buscó información sobre algunas de las empresas que ofrecían el servicio y se dio cuenta de lo competitiva que era esta industria en Europa. Muchas empresas le apuntaban a nichos muy particulares. Creo que el otro banco estaba relacionado con el Vaticano y tenía una especie de respaldo del Vaticano, lo cual era importante porque mucha gente se debate entre la fe y lo de las células. Y para mí esto era algo extraño y no me convencía. Ellos crecieron en un país que había pasado por la inestabilidad y el caos que llegan con la guerra. Así que para Ratko hubo un factor clave que le hizo decantarse por CryoSave. Tenía sentido decidirse por el banco que tenía su sede en Suiza. Obviamente da cierta credibilidad adicional a un banco en comparación con algún otro país, especialmente en ese momento. Y ya sabes, cuando hay algo nuevo desde nuestro país, normalmente miramos a países como Suiza o tal vez Alemania. Y esperamos que quienes regulan las políticas públicas de esos países se aseguren de que los bancos y otras instituciones trabajen bien y cumplan con la ley. Y desde esa perspectiva tenía sentido que si alguien hiciera esto fuera de, no sé, Bulgaria, no es por hablar mal del país, pero si alguien hiciera esto desde Bulgaria, definitivamente comprobaría si estarían sujetos a algún tipo de normas internacionales. Pero si alguien está registrado en Suiza, esperamos que los suizos, en primer lugar, comprueben si la empresa está cumpliendo todas las normas. Así que decidimos ir a por ello. No hicieron los cálculos a la ligera.
Sorry, when I'm talking, I'm looking everywhere because I'm remembering. Lo siento, miro a todas partes cuando estoy hablando por todo lo que estoy recordando. Becoming a parent definitely is a very emotional thing. Convertirse en madre definitivamente es algo muy emocional. De repente te preocupas por algo más de lo que te preocupas por ti misma. Y todos sabemos que en nuestro día a día vivimos en un mundo que está lleno de cosas que pueden pasar, cosas que pueden salir mal. Cuando estaba embarazada y cuando estaba pensando en recurrir a la conservación, cuando estaba pensando en la sangre del cordón umbilical de mi hijo, en qué banco, no importa cuál, el que elegí u otro, todos siempre me decían, estás haciendo esto por tu hijo. Es muy importante, quizá le ayude más adelante. Y aún no lo sabemos, pero la ciencia avanza cada día. Solo pensé, ya sabes, más vale prevenir que lamentar. Y tampoco sabía si queríamos tener 2 hijos y que quizá el segundo sería el que necesitaría las células de su hermano o hermana mayor. Así que no tuve mucha inversión emocional en esta decisión. Simplemente pensé que era mejor hacerlo que no hacerlo. Hasta que llegó el día del parto. Ese fue el momento en el que la decisión de guardar las células de su bebé pasó de la teoría a la práctica. I was having a C-section and I was awake. Me estaban haciendo una cesárea y estaba despierta, así que me aplicaron la anestesia epidural. La persona que estaba recogiendo las células era un hombre. Claramente la atención de Tatiana estaba en otro sitio, pero se daba cuenta de lo básico que sucedía a su alrededor. Alguien, probablemente su médico, pinzó el cordón umbilical y lo masajeó suavemente para depositar la sangre en su nuevo recipiente. Pero entonces Tatiana escuchó otra voz. And he started talking to me and explaining to me something about... Y empezó a hablarme y a explicarme algo que tenía que hacer cuando terminase de tener el bebé, y me lo estaba diciendo mientras tenía el bebé ahí mismo, y no sé si quería que escribiera esas cosas en algún lado en pleno quirófano, no lo sé. Yo estaba literalmente en la camilla con la mitad de mi cuerpo abierto y en uno de los momentos emocionalmente más extraños de mi vida. Y lo que me estaba diciendo en ese momento es que necesitaba un papeleo mío, que yo debía llenar todos estos formularios justo después de salir del hospital. Tatiana y Radko guardaron la sangre del cordón umbilical con una esperanza en mente: estar haciendo lo mejor para su bebé, tanto para su presente como para su futuro. Esa promesa era la base de los bancos de almacenamiento. Así que potencialmente, incluso para las enfermedades más graves, tú esperas que las células madres sean algo que puedan permitir futuros avances médicos para ayudar a tu hijo. Creo que la mayoría de las personas deciden someterse a pruebas genéticas durante el embarazo para ver si hay algún problema. Y siempre se les dice que estas pruebas solo pueden detectar un número limitado de cosas. No se pueden hacer pruebas para todo. Por ejemplo, no hay pruebas para el autismo. No hay pruebas para la predisposición a otras enfermedades neurológicas. Y tener células madre es una especie de póliza de seguro para las familias. Su hija Isabela creció rápidamente. Empezó a caminar, luego a correr, y con frecuencia corría a la puerta para saludar a su padre cuando volvía del trabajo. Poco después de 1 año de nacer, sus padres notaron que algo no iba bien. So when Isabella was 14 months old, what we realized was that she had regressed. Cuando Isabela tenía 14 meses, nos dimos cuenta de que había retrocedido en su desarrollo. Había empezado a hablar, saludaba a su padre cuando volvía del trabajo, corría y reía y cosas así. Y de repente, quiero decir, no te das cuenta el primer día, pero al cabo de 2 o 3 semanas te das cuenta. Tatiana y Radko son personas de cabeza fría, racionales. Toman decisiones desde la lógica. El día que llevaron a Isabela a su primera cita médica con un experto para comprobar qué estaba pasando con su desarrollo, no estaban preocupados, solo querían saber qué ocurría. So we took her to an assessment and it depends on every country, but in our country... Así que la llevamos a una evaluación. Esto depende de cada país, pero en Serbia no es posible obtener un diagnóstico oficial de autismo hasta los 3 años. Lo que sí es posible es obtener un diagnóstico que diga que estamos pensando que es esto. Así que nos dijeron, vimos algo. Algo está pasando. Vamos a ayudar a la niña, a ver cómo se desarrolla. Así que tenemos que trabajar en esto ahora. Y eso fue cuando ella tenía 14 meses de edad. Empezamos con terapia de juego, porque a los 14 meses incluso la logopedia es un poco pronto. Recibir ese primer diagnóstico fue un momento duro para la pareja. Así que lo primero que pensamos es, bueno, obviamente esto es un shock.
No sabemos cómo puede evolucionar. The first thing you learn about autism is that when you see one child with autism, you've seen one child. Lo primero que se aprende sobre el autismo es que cuando ves a un niño autista, estás viendo a un niño autista particular. No sabes nada sobre esa condición en términos generales. Hay tantos niños con autismo como casos de autismo. Así que es una especie de nombre de colectivo para una condición que aún no se ha investigado lo suficiente. Nuestro primer pensamiento no fue recurrir a las células madre, pero a medida que buscábamos diversos tratamientos y diversas opciones, nos dimos cuenta de que esto era en muchos aspectos una condición neurológica. Y ya sabes, si hay una base neurológica, entonces piensas en que el cerebro no se regenera por sí solo. Y entonces una cosa llevó a la otra y mi esposa vio que había un tratamiento que se está desarrollando en la Universidad de Duke y su centro de investigación médica. Estaba experimentando con el uso de células madre de la sangre del cordón umbilical. We're looking towards science and medicine to help our child. Nos estábamos enfocando hacia la ciencia y la medicina para ayudar a nuestra hija a desarrollarse lo mejor posible. Y una de las cosas que vimos fue este programa en la Universidad de Duke. We found out about Duke University doing a medical trial to help children with autism. El programa salió en las noticias. So this is a trial testing whether an infusion. Este es un estudio que busca probar si la infusión de sangre de cordón umbilical puede ayudar a reducir los síntomas de los niños con autismo. Duke University, which is in the United States. Era de la Universidad de Duke, que está en Estados Unidos y es una de las universidades médicas más eminentes del mundo. Tenían este programa con células madre para niños con autismo y para la última parte del programa desarrollaron la opción de pagar una cantidad de dinero para unirse si uno tenía su propia reserva de células madre. Y pensamos que eso tenía sentido, porque en ambos casos había alguna afección neurológica subyacente detrás de los síntomas de autismo o parálisis cerebral. The Salon family entered their son in a Duke University medical trial to see if his stem cells saved. Las entrevistas que salían en televisión eran con madres y padres que habían aceptado que sus hijos formaran parte del ensayo clínico de Duke. Tenían la misma esperanza que Tatiana y Ratko, que pudieran tratar los efectos del autismo de sus hijos con la ayuda de células madre de cordón umbilical. Los testimonios parecían indicar que las criaturas estaban mejorando. Pensamos que, vale, tenemos células madre, veamos qué podemos hacer. Y entonces el primer obstáculo fue tratar de subir a bordo de ese programa. Bienvenido a la región del Triángulo de Investigación de Carolina del Norte. Eso es lo primero que uno ve cuando se baja del avión en el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham, en la misma sala de recogida de equipajes. Es un cartel en letras blancas muy llamativo. Es evidente que este estado de Estados Unidos se enorgullece de ser un centro neurálgico de tecnología y biotecnología. También alberga 3 universidades que son eminentes en el área de la investigación, entre ellas la Universidad de Duke, donde trabaja la doctora Joan Carlsberg. This is a picture of a cell we call DUAC. Esta es la foto de una célula derivada de la sangre del cordón umbilical que cultivamos en el laboratorio durante 21 días. Y es capaz de regenerar la mielina en el cerebro en muchos sistemas experimentales diferentes. Igual que sucede en el aeropuerto, lo primero que se ve al entrar en el Centro Marcus para la cura con células sanguíneas son fotografías de células aumentadas con sus colores bien resaltados. Joan Carlsberg es la directora de dicho centro, y la pasión que siente por su trabajo se nota en cuanto abre la boca y comienza a explicarlo con todo detalle. Nuestra productora ejecutiva, Susan Reber, y el periodista Grant Hill fueron al Marcus Center para hablar con Joan. It's a very exciting cell. Es una célula muy emocionante. Well, what happened? This is a picture. Esto es una foto bajo un microscopio. Y luego un artista realzó el color. Esto es arte médico. Joan lleva décadas trabajando con células madre de diversas maneras para tratar a sus pacientes. Desde que era una estudiante de medicina se interesó por el desarrollo infantil y los niños con autismo. I liked complex medicine and chronic. Me gustaba la medicina compleja y atender a niños que necesitan cuidado crónico. Y en mi beca, bueno, algo de esto es casualidad, pero empecé a trabajar con células madre sanguíneas en el laboratorio. Así que supongo que el único tema de mi vida era que me gustaba trabajar con niños y que quería hacer algo en pediatría. Y una cosa llevó a la otra y... Desde sus primeros días de universidad, sintió interés por esos niños y niñas.
Tuvimos la experiencia de hacerles trasplantes a algunos niños con autismo o síndrome de Asperger que tenían leucemia, que necesitaban un trasplante para la leucemia. Y observamos mejoría en sus síntomas de autismo después del trasplante. Tratar el autismo con células de tejidos o sangre de cordón umbilical era una posibilidad que entusiasmaba a la mayoría de sus colegas. Y dado que teníamos programas similares en niños con parálisis cerebral, ampliamos nuestro enfoque clínico infantil para ver primero si era seguro infusionar la propia sangre del cordón umbilical de un niño en un niño con autismo y más tarde compararlo con un tratamiento placebo para ver si la terapia sí hacía efecto. Trabajar con niños y niñas dentro del espectro autista planteó retos únicos. Mira, diré que tratar a un niño con autismo es muy diferente porque el mero hecho de venir al hospital, venir a una clínica, recibir una vía intravenosa, estar fuera de su situación normal, es estresante para ellos. Su equipo pasó del nivel 1 a la siguiente fase del ensayo clínico. Hicimos un ensayo aleatorio controlado con placebo de fase 2 en 180 niños con autismo. Les dimos una infusión de su propia sangre de cordón umbilical o de sangre de cordón umbilical de un donante o un placebo. Y luego a los 6 meses íbamos comprobando si habían mejorado en varios tipos de síntomas de autismo. Y eso incluía comportamientos sociales y comunicación. Cuando el equipo analizó lo que se denomina la variable principal, que se tiene en cuenta para verificar si la terapia fue efectiva o no, el resultado fue negativo. No hubo diferencia entre los niños que recibieron el placebo y los que recibieron la infusión de sangre del cordón umbilical. Pero sí hubo algunas sorpresas. Pero cuando nos fijamos en algunas de las medidas de resultados secundarias, como la comunicación o el funcionamiento ejecutivo, y algunas de las medidas fisiológicas, como el seguimiento de los ojos, vimos que los niños que recibieron sangre del cordón umbilical parecían tener un beneficio. Tell us, how were things before your daughter received the stem cell treatment? Esos beneficios se tradujeron en historias que llegaron a personas de todo el mundo. En este archivo de televisión, uno de los padres cuenta que su hija, después de pasar por el ensayo clínico, empezó a mostrar menos síntomas de autismo, como el aleteo de manos. Y su madre cuenta que si antes el autismo afectaba a gran parte de la rutina de su familia, después del ensayo clínico era prácticamente residual. De si fueron las células las que mejoraron los síntomas de su hija o no, no podemos estar seguros. Pero lo importante para esos padres era que su hija estaba mejor. Ahora volvamos a Serbia, a Tatiana y a Ratko. Para ellos, las noticias de los resultados de Carlsberg fueron más que esperanzadoras. Deseaban fervientemente acceder al programa para ver si podía ayudar a su hija, pero se encontraron con muchos obstáculos. Because as with any medical study, they had to track how people children with autism would. Porque como en cualquier estudio médico, tenían que hacer un seguimiento de las personas, de los niños con autismo antes y después del tratamiento. Y como poder hablar y entender el habla era una parte importante de la perspectiva que iban a estudiar sobre esa condición, solo escogían niños de Estados Unidos porque entendían el inglés. Tenían que hacer el estudio médico de forma muy rigurosa, así que ese fue el primer obstáculo al que nos enfrentamos. E hicieron todo lo posible para convencer a la Universidad de Duke de que los dejara participar en el programa. Look, Isabella is learning English as her first. Dijimos, miren, Isabela está aprendiendo inglés casi como primera lengua y lo habla también como el serbio. Así que pensamos que sería una buena candidata. Pero luego nos dijeron que no podíamos hacerlo porque sería un problema para su estudio y sus estadísticas. Y esa fue la primera decepción que tuvimos. Pero luego tienen algo que se llama protocolo de acceso expandido que hacen una vez que cierran el estudio. En ese protocolo procesan los resultados y revisan cómo van. Y como el tratamiento resultó ser muy seguro, resulta que pudieron ampliarlo a más participantes. Luego pusieron en marcha un protocolo de acceso ampliado por el que se podía pagar una cantidad de dinero y llevar las células madre almacenadas para que le hicieran una infusión a Isabela. Así que nos dimos cuenta de que podemos inscribirnos y comenzar el proceso con la Universidad de Duke. Y obviamente estos resultados
La Universidad de Duke podría usarlos como un apoyo anecdótico adicional para el estudio. También podrían utilizarlo para ver si se presentaban algunos efectos adversos y así sucesivamente. Radko y Tatiana sabían que tenían la sangre del cordón umbilical de Isabela. Estaba a salvo en un tanque de nitrógeno en Ginebra, congelada a menos 180 grados centígrados y lista para el día que la necesitaran. Todo lo que tenían que hacer era llevar las células a Carolina del Norte. No podía ser tan difícil. Así que esperábamos que nuestra hija recibiera esta terapia. Y naturalmente, en los tratamientos del desarrollo, cuanto antes lo hagas mejor. Ya sabes, el cerebro es más joven y puede tomar esta terapia mejor y utilizarla para su bien. Fue muy estresante para nosotros todo este tiempo de espera, tantas llamadas telefónicas y, ya sabes, tienes tanto estrés encima. ¿Será que estoy llamando demasiado o no estoy llamando lo suficiente? Y luego tienes que pensar, ¿cómo me voy a presentar? Ya sabes, tienes que ser fuerte para estas llamadas. No es fácil. Estás llamando a una de las universidades médicas más eminentes del mundo y estás llamando a la gente que tiene las células madre de tu hijo. Así que ese fue un periodo de 2 años muy estresante, de tantas decisiones que tomar. Fue un periodo de trabajo y esperanza para nosotros y algo en lo que invertimos emocionalmente. No porque pensáramos, ya sabes, esto ayudará a Isabela necesariamente al 100%, sino porque es nuestro deber como padres garantizarle a nuestra hija todas las oportunidades que puedan ayudarla. Es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer para sentirnos bien como padres. Esto en el próximo episodio de Madre Célula. Soy Esther Sánchez. Madre Célula es una producción original de Swissinfo, el servicio informativo online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Piz Gloria Productions, Futur Proche y Estudio 80. No te pierdas al reportero Antoine Harari en la versión en francés de este show, Cellules Perdues. Y ya puedes escuchar también la versión en inglés, Lost Cells, con la reportera científica Angela Saini. Puedes escuchar ambas versiones en www.swissinfo.ch/eng/podcast, acabado en S, y en tus plataformas preferidas de podcast. Si conoces a alguien que hable esos idiomas, compártele este show. Madre Célula ha sido creado por nuestra productora ejecutiva Susanne Reber, Valeria Matsuki y Antoine Harari. La investigación fue realizada por Antoine Harari y Valeria Matsuki. Escrito y producido por Susanne Reber y Grant Hill. Julien Theroux compuso el tema y la música original. Mezcla y diseño de sonido de Julien Theroux, Luis López y Chiara Santella. Grabaciones de campo de Valeria Matsuki y Antoine Harari. Investigación y entrevistas adicionales por Lorenzo Bagnoli, Susanne Reber y Grant Hill. Narrado por Esther Sánchez. Nuestro equipo en Swissinfo incluye a nuestra redactora jefa Jo Fay, editora de francés para Swissinfo Virgin Mangin, editora de español Patricia Islas, marketing y promoción Xin Zhang y Kai Reuser hizo el diseño de imagen de la serie. Nuestro equipo en Estudio 80 incluye a Lori Martínez, productora ejecutiva de las versiones española y francesa, Maru Lombardo como editora principal de Madre Célula, la versión en español, Julia Courtois como traductora de la versión francesa Cellules Perdues. Casting para las versiones en español y francés, Catalina Hoyos, Chiara Santella y Luis López como productores de las versiones en español, Sofía Rodríguez como manager de comunicaciones y relaciones públicas y productor para la versión en francés, Julien Theroux. La música original de todas las versiones de la serie es de Julien Theroux. Y un agradecimiento especial al Journalism Fund Europe y a los premios DIC por apoyar el desarrollo de esta investigación. Si disfrutas de este show y aprecias las historias profundas e inmersivas, déjanos una reseña de 5 estrellas en Spotify, iVoox, Apple Podcast o donde sea que hayas escuchado este programa. Conoce más podcasts de Swissinfo en www.swissinfo.ch/eng/podcasts. Gracias a las voces que participaron en las interpretaciones al español en este episodio. Jorge García como Radko, Mar Romero Sala como Tatiana y Emma Cifuentes como Joan Carlsberg.